Vamos a comenzar a ver la parte espiritual, el simbolismo que tiene cada uno de los personajes que acá aparecen dentro de la parábola. Verso 30, dice así el maestro: un hombre, dice, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó, dice, en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ahora, como esto es una parábola, como es una comparación, este hombre que cae en manos de ladrones tiene una representación también. ¿A quién va a representar este hombre? Hermanos, este hombre es una representación de los pecadores del pueblo de Israel, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lucas capítulo 15, verso 1 y verso 2. Dice que los publicanos y los pecadores se acercaban al maestro y comían con él. Y cuando lo vieron los escribas y los fariseos, que eran los príncipes del pueblo, se enojaron y dijeron: este con los pecadores come. Así que ese hombre está representando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 15 y verso 24. Dice el verso 22: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? Aquellos hombres que se habían desviado, que se habían apartado del camino de Dios. A ellos les vino a predicar Jesús. Por eso en cierta ocasión también les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Eran estos pecadores a los cuales Jesús les había venido a predicar. Decía el siervo Job que así como el paladar, dice, gusta las viandas, así también el oído gusta las palabras. Así nosotros podemos darnos cuenta si lo que estamos hablando, lo que estamos mencionando, va conforme a la Biblia. Mateo les decía, capítulo 9, verso 11 y 12. Dice así el verso 11: y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cómo se creían los escribas y los fariseos? Aquellos príncipes del pueblo, los sacerdotes, hermanos, que eran los saduceos. ¿Cómo se sentían ellos en el tiempo de Cristo? Ellos se sentían como hombres justos. Pero en este mismo evangelio de Lucas, Jesús les va a decir también: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que delante de los hombres es sublime, delante de Dios es como un trapo de inmundicia también. Eso eran los príncipes del pueblo, los escribas, los fariseos, los líderes del pueblo. Se creían justos delante de los demás. Jesús sabía cómo era la manera de actuar de ellos y por eso los está reprendiendo también a través de esta parábola. Por eso es que les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Con estos versos nosotros estamos demostrando que el hombre que cae en manos de ladrones es una representación de los pecadores del pueblo de Israel, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué representan los ladrones? Veamos, mis amados, a quién representan los ladrones. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer del verso 7 hasta el verso 10. Dice así: volvióles pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y robadores, mas no los oyeron las ovejas. ¿Quiénes eran estos, hermanos, que habían venido antes de Cristo? Aquellos hombres que se levantaban en medio del pueblo diciendo que eran alguien, diciendo que eran el Mesías. Y a muchos de ellos, hermanos, a muchos del pueblo los engañaron.
En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, aparecen dos de ellos también, Judas el Galileo y Teudas, hombres que se habían levantado diciendo que eran alguien delante del pueblo, y el pueblo había sido engañado y muchos de ellos los habían seguido también. Pero dice Jesús: todos los que antes de mí vinieron son ladrones y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Ahora, hermanos, está hablando de Satanás. El ladrón no viene sino para matar, para destruir, para hurtar, pero yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice Primera de Juan capítulo 3 y verso 8, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él es el ladrón. Aquellos ladrones es una representación del enemigo, es una representación de Satanás, el cual está interesado, hermanos, en que el hombre muera en el pecado y que nunca encuentre la oportunidad de poder salir de allí. Ezequiel capítulo 34, verso 1 al verso 3 dice así: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: así ha dicho el Señor Jehová, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Los pastores del pueblo de Israel no estaban cumpliendo con esa función. Claramente dice el profeta Ezequiel, ellos se estaban pastoreando a sí mismos. Esos ladrones es una representación, número 1, de nuestro adversario el diablo y Satanás, y número 2, de los falsos pastores que predican la mentira al pueblo. Ninguno de nosotros ha muerto por alguien. Ninguno de nosotros ha pagado el precio de tan siquiera un alma, solamente nuestro Maestro. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 20 y verso 28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual, dice, Él ganó por su sangre. ¿Quién de nosotros ha pagado un precio por aquella alma, por aquel hermano o por aquella hermana? Ninguno de nosotros lo ha hecho. No podemos nosotros sentirnos dueños de aquellas almas de ninguna manera. ¿Qué significan aquellas heridas? Aquellos golpes. Es una representación del pecado. Lo dice Isaías capítulo 1 y verso 6, que si gustan, hermanos, lo vamos a ver rápidamente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la condición de aquella persona que no conoce a Dios. Es esta la condición espiritual de aquella persona que no se ha entregado al Evangelio de Cristo. Desde la planta de su pie, dice, hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino una podrida llaga.